Romanos en el capítulo 8, vamos a leer el versículo 28 y lo vamos a leer hasta el 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman al Señor? Dice aquí una promesa: todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La esencia de lo que queremos hablar dice que todas las cosas le ayudan a bien. Declara esa palabra a la persona o al vecino más cercano que tenga. Todas las cosas te ayudarán a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Propósito. Que esa palabra resuene en tu corazón y seas afianzado hasta donde Dios te permita y desea Él que seas afianzado. Porque cuán relevante es para todo creyente entender propósito. Conocemos libros, hemos escuchado enseñanza. Desde el momento en que le entregamos nuestra vida al Señor, yo creo que aquí es un factor común en que hemos escuchado o hemos leído acerca de propósito. Pero ¿cuánto entendimiento hay en nosotros acerca de propósito? Debemos entender la relevancia más en estos tiempos adversos. Porque cuando acontecen adversidades, qué difícil es recordar que tenemos un propósito. Cuando las cosas marchan bien, fácilmente creemos en un buen propósito para nuestra vida en el Señor. Pero cuando las cosas se tornan difíciles, se vuelve más relevante aún entender propósito. Y yo te pregunto, ¿cuánto entendimiento hay en ti acerca de propósito? Yo me hice esta pregunta y descubrí que tengo mucho camino que recorrer para entender propósito. Recordemos del rey David. Hay una historia que nos enseña el libro de Segunda de Samuel en el capítulo 17, cuando él iba a ser coronado príncipe sobre Israel. Se levantaron sus enemigos que le querían dar muerte, que lo asediaban, y fue ese momento, dicen los estudiosos de la Biblia, que nace aquel salmos hermoso que contiene una declaración poderosa que es algo representativo también para el creyente, donde dice el Salmo 138 verso 7: el Señor cumplirá su propósito en mí, porque Él no abandona la obra de sus manos. En un tiempo adverso, Él estaba afianzado y creyendo en que había un propósito en Dios. Fue a pesar del asedio, a pesar del peligro, lo que lo sostuvo fue entender propósito. Leemos de Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, una persona entendida acerca de propósito. Por eso Él dijo: yo no vine para ser servido. Para denota un propósito. Yo vine para servir y dar mi vida en rescate para muchos. Eso es entender propósito. Por eso Él, cuando ya estaba en la cruz, pudo decir: consumado es. Por eso Hebreos nos describe también que, puesto el gozo delante de Él, Él sufrió la cruz, porque entendía propósito. Leemos de la vida de Pablo, que fue un hombre expuesto a peligro de muerte, a cárceles, a asedio, a persecución. Sin embargo, él al final pudo decir: he peleado la buena batalla. Él, a pesar de lo que aconteció y sucedió en contra de su vida, él permaneció en el propósito de Dios. Es importante que entendamos propósito,
porque en los tiempos adversos, yo le decía, esto es en todo tiempo, para toda temporada que vivamos como creyentes, pero más aún en los tiempos adversos, para que no nos miremos tirando la toalla, para que no nos miremos abandonando los planes de Dios, que son los que nos conducen a su propósito. Entender propósito, en este tiempo que estamos hablando de posicionados, nos va a posicionar en un entendimiento eterno sobre toda adversidad que atravesemos. Así que es nuestro deseo que a lo largo de esta serie que hoy recién iniciamos, te encuentres una vez más en tu propósito en Dios, que te descubras dentro del propósito eterno de Dios. Tu vida es muy significativa dentro del propósito de Dios. Es relevante tu vida y la vida de toda tu familia dentro de los propósitos de Dios. Que te encuentres, que te identifiques y si es necesario que seas renovado dentro de su propósito. Lo necesitamos como individuo, como hijos de Dios, como iglesia. En el nombre de Jesús, ese es nuestro deseo. Si hay un anhelo que creo que puede ser el común denominador de todos nosotros hoy acá, es poder tener la convicción, el entendimiento de lo que Dios quiere hacer en nosotros, de cuál es ese propósito que Dios ha preparado para nuestra vida. Entonces esta es una serie que creo que va a ser de mucha bendición porque nos va a ir ayudando a entender acerca del propósito de Dios para nosotros como individuo, como familia, como iglesia, acerca de ese buen deseo que Dios ha preparado para todos nosotros. Pero quisiera que pudiéramos prestar mucha atención al versículo que leía la pastora Carla, porque este es un versículo que cuando uno lo lee se establece en nosotros como un marco de dirección a nuestra vida, como un marco de protección a nuestra vida. Porque hay una declaración, hay dos declaraciones que hace Pablo en Romanos 8:28, que es una carta que Pablo escribe a una iglesia naciente, que es una carta que básicamente expresa la condición que teníamos fuera de Dios, pero que una vez que recibimos al Señor, comenzamos una nueva vida en Él, un caminar de fe. Y Pablo en el capítulo 8 comienza a describirnos cómo debe ser ese caminar de fe, una vida guiada por el Espíritu, una vida donde entendemos que no hay condenación para los que están en Cristo, una vida donde contamos con la alianza del Espíritu Santo en nosotros, quien ora por nosotros, intercede por nosotros. Una serie de cosas que Pablo viene hablando en este capítulo 8 acerca de las tribulaciones, acerca de las aflicciones que podemos pasar. De hecho, el versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. O sea, Pablo viene haciendo una descripción de la realidad que nosotros podemos enfrentar, de las adversidades que podemos enfrentar, pero también nos da una claridad de cómo ser más que vencedores en medio de las tribulaciones, de cómo yo me puedo sostener cuando las situaciones no van a favor mío, de cómo yo puedo recibir lo que dice el versículo 28, que todas las cosas, póngase a pensar si ese no es el anhelo más grande que nosotros podemos tener hoy, que todo nos ayude a bien. Que usted vaya mañana a su trabajo y tal vez hayan situaciones complejas, pero usted saber, tener la convicción en su corazón y en su espíritu que cuando estamos conforme a su propósito, todo ayudará a bien. Qué maravilloso es lo que está diciendo Pablo, porque alguno puede decir: pastor, pero en el ámbito de mi vida las cosas no están funcionando. Tal vez situaciones en el hogar, tal vez situaciones en el trabajo, algunas situaciones en el matrimonio. Lo que Pablo está diciendo es esto: hay una manera, o mejor dicho, hay dos cosas que nos garantiza
Es el sello de Dios en nuestra vida. Hay dos cosas que te va a garantizar de que te vaya bien en todas las cosas. Primero, a los que aman a Dios. Amar a Dios es un corazón que se rinde a Él. Jesús en Mateo enseñó acerca del gran y primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Si hay algo que puede establecer un diseño de protección en tu vida, es un corazón rendido a Dios que le ama. Y amar es una decisión interior. Pero la segunda cosa que dice Pablo es esta: que todo nos ayude a bien está vinculado a que usted y yo podamos vivir conforme a su propósito, bajo el cual usted y yo somos llamados. Básicamente lo que Pablo está diciendo es esto: entender la razón por la cual Dios te creó va a traer estabilidad a tu vida, va a traer fructificación a tu vida, va a permitir que las circunstancias adversas no te detengan ni destruyan todo lo que Dios quiere levantar. Entonces una noche como hoy nosotros necesitamos comenzarnos a hacer esta pregunta: ¿cuál es el verdadero propósito que Dios preparó para mí? ¿Cuál es la razón por la cual Dios me creó, me formó? Como dice el salmista en el Salmo 139, desde el vientre de mi madre Él nos formó. Hoy necesitamos respondernos una pregunta que pareciera sencilla y muy práctica, de saber cuál es la razón de nuestra existencia. Si yo te preguntara de forma personal, ¿cuál es la razón por la cual hoy usted y yo estamos viviendo? ¿Cuáles son tus propósitos de vida? ¿Cuáles son tus metas de vida? ¿Hacia dónde está avanzando tu vida? ¿Cuáles son los objetivos trazados para tu vida? Pero no desde nuestro deseo. No solamente de lo que puede ser agradable para nosotros, sino desde el deseo que nació primeramente en el corazón de Dios. Nosotros en nuestra vida podemos emprender muchas cosas. Es más, hay personas que cuando meditan acerca de la vida pudieran llevar la vida a ese deseo, a ese anhelo de tener éxito, y muchos pudieran pensar: pastor, verdaderamente vivir una vida con propósito es poder tener éxito, poder desarrollarme profesionalmente, poder construir una familia, tener hijos, poder obtener todas las necesidades, suplir todas las necesidades materiales que puedo tener. Pero la pregunta es esta: todas esas cosas pueden ser buenas. Yo le llamaría las añadiduras de Dios, porque Dios quiere bendecirnos, amén. Pero más que la bendición desde las añadiduras, la respuesta más importante que nosotros tenemos que tener en el corazón y cerciorarnos que cada decisión que tomamos, que cada acción que hacemos está basada en lo que Dios preparó para nosotros, es lo que verdaderamente nos va a dar la felicidad, el éxito, pero sobre todo agradar el corazón del Padre. Segunda de Pedro 1:10 dice algo que lo meditaba con los pastores hoy en la tarde, y es impresionante lo que dice Pedro. Lo escribe a una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba en diferentes pruebas. Y dice el versículo 1 de segunda de Pedro 1:10. Dice Pedro, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Esa palabra vocación y elección son palabras que están vinculadas a propósito y llamado.
O sea, Pedro le está diciendo a la iglesia, hay que procurar. Esa palabra procurar quiere decir hay que esforzarse, hay que mantener la motivación, hay que mantener un gran interés, hay que ser diligente, hay que ponerle empeño a una cosa, a mantener presente tu vocación, tu elección, tu propósito y tu llamado. Las circunstancias no pueden apagar todo aquello por lo cual Dios te creó. Dice Pedro, procura mantenerte firme en esa vocación y elección. Ahora mire lo que va a decir ahora. ¿Por qué es tan importante vivir el propósito de Dios? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Cuántos están aquí con nosotros? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros nos mantenemos firmes, nos establecemos. ¿Saben qué quiere decir esa palabra firme? Sin dudar. Cuando nosotros respondemos a la razón por la cual Dios nos creó, dice no vamos a caer. Esa palabra caer quiere decir no vamos a tropezar, no vamos a errar, no vamos a pecar, no vamos a fallar en guardar los mandamientos de Dios. No vamos, porque la palabra pecado quiere decir errar al blanco. Vamos a ser asertivos en lo que Dios ha preparado, manteniéndonos firmes en el propósito. Entonces esto se vuelve, por eso es que vivir en el propósito de Dios se convierte como en un lugar seguro. Se convierte en un lugar de protección para nosotros. Pero aquí es donde yo quisiera que usted tome esta idea muy puntual en su corazón. El propósito de Dios no solamente tiene que ver con lo que Dios me puede dar. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí pudiéramos decir, pastor, yo vine hoy a la iglesia a encontrarme con ese propósito donde no solo pienso en lo que Dios me puede dar como bendición, sino donde yo pienso en lo que yo le puedo dar a Dios desde lo que Él quiere lograr a través de nuestra vida? Entonces, cuando hablamos de propósito de Dios, esto tiene que ver con algo que no solo marca nuestra vida terrenal. El propósito de Dios en nuestra vida tiene una trascendencia eterna. Tiene una trascendencia que va más allá de nosotros, pero tiene que ver con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hay una frase que un escritor famoso dijo en una ocasión, y dijo: la peor tragedia no es la muerte, la peor tragedia no es morir, la peor tragedia es haber vivido una vida sin propósito. Todo lo creado por Dios tiene un propósito específico, y uno de los grandes problemas de los hombres actualmente es que ellos están tratando de definir por qué vivimos, para qué existimos, por qué es el mundo, por qué fue creado el universo, por qué existe la humanidad. Y la ciencia, a pesar de esa gran sabiduría que Dios nos ha dado, y lo que ha hecho muchas veces es desviar ese camino, porque hemos sacado teorías acerca del origen del universo, teorías acerca del origen de la vida, teorías acerca de por qué estamos aquí, y mucho de eso nos ha llevado a creer que somos producto del azar. Sin embargo, nosotros hoy entendemos a la luz de la palabra de Dios que en hablar de propósito es hablar de un creador. Dios es el creador de todas las cosas. Dice el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
todo fue creado por medio de Él, y aquí habla de propósito, y para Él. Entonces, hablar de propósito, primeramente creo que debemos de hablar acerca de el creador de ese propósito. Nosotros fuimos creados por Dios. Todo fue diseñado por Dios y todo es parte de un diseño de Dios. Hablar de propósito para nuestra vida es hablar de ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra propósito que se usa en el Nuevo Testamento está compuesta por dos palabras. La palabra prótesis, y la palabra pro habla de antes y tesis habla de un lugar, y es un lugar anticipado. Habla de un plan deliberado, un plan anticipado, una intención. Y es lo que Dios planeó de antemano para la creación, para la humanidad, pero también para nuestras vidas. Es lo que Dios se determinó a hacer. Es la intención original por la que algo es creado. Y en este caso, para cada uno de nosotros, es la intención original de Dios para cada uno de nosotros. Nuestras vidas tienen un propósito en Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Muchas de las personas que toman la decisión equivocada, quizás de adelantar su muerte, tomando la decisión de quitarse la vida, son personas que toman eso porque no le hallan un sentido a la vida. Toman esa decisión porque se ven abrumados por las circunstancias, por las cosas que atraviesan, por los problemas, por las dificultades, por una enfermedad. Y en medio de esas circunstancias, esas enfermedades, esos problemas, esas crisis que atraviesan, ellos no le encuentran un sentido y muchas veces terminan tomando la peor decisión. Decir, mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. Pero en el libro de Romanos, que nosotros acabamos de leer en el capítulo 8, dice que aún las circunstancias adversas que nosotros vayamos a atravesar son para nuestro bien y son para aquellos que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Cuando nosotros vemos la vida desde esta perspectiva, entendemos que aún las circunstancias adversas, las pruebas, las dificultades, aún los procesos de enfermedad que podamos atravesar, tienen un propósito en Dios. Y nosotros podemos entender que Dios está determinado a hacer algo por medio de nosotros y a través de nosotros. Hablar de propósito es poder centrar nuestra vida y entender que existimos para la voluntad de Dios y que hay algo precioso, maravilloso y sobre todo eterno que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pastor, quiere decir que el propósito de Dios es poderoso. Cuando hablamos de propósito, hablamos de poder, hablamos de protección, hablamos de algo que es mucho más grande que nosotros, que evidentemente nosotros no tendríamos la capacidad de poder darnos propósito a nosotros mismos. Dios es eterno, nos amó con amor eterno y tiene un propósito eterno. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de algo que nos supera totalmente. Nuestra mente muchas veces no capta todo esto, pero Dios tiene un propósito eterno en el cual todos jugamos un papel. Nosotros somos importantes por el propósito de Dios. Nosotros tenemos promesas por el propósito de Dios. Nosotros somos guardados en el propósito de Dios. Nosotros tenemos eternidad por el propósito de Dios. Y dice así, Romanos 8:28 habla del amor precisamente que Dios tiene para con nosotros y que somos guardados y llamados con propósito. Pero yo quisiera leerle lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9. A quien nos salvó, ¿cuántos son salvos en este lugar? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, bendito sea Dios por eso, sino según el propósito suyo. Diga conmigo, el propósito de Dios es poderoso. Independientemente de la forma en que vivimos antes, Dios tenía algo preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en buena obra, de acuerdo a su propósito. Y dice así, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ninguno de nosotros es un evento fortuito. No somos un accidente, nacimos con propósito. Todas las cosas que vivimos son capaces de ayudarnos a bien por el propósito.
Ninguna de las circunstancias que nosotros vivimos, por dura que sean, lo toman por sorpresa al Señor. Hay un plan eterno, un propósito eterno de Dios en el cual nosotros jugamos un papel importante. Por eso es importante entender desde el marco de la eternidad y no de lo temporal. Porque como seres humanos, por naturaleza, la temporalidad nos consume. El cortoplacismo nos consume. Y poder entender eternidad solamente nos lleva a través de la fe por la obra de Jesucristo. Y dice, de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El propósito es tan poderoso que nos supera. Por eso es importante que una de nuestras oraciones y de nuestras intenciones de vida es poder capturar el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso escudriñar las Escrituras, por eso involucrarse con el Señor a través de la oración, a través de la intercesión, por eso conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras nos vuelve personas que caminamos en ámbitos de revelación de propósito. Cada vez que se expone la palabra, hay un trozo de la voluntad de Dios que nos es revelada. En una noche como esta pueden haber muchas preguntas profundas en tu espíritu, en tu interior, que por la palabra te puedan ser satisfechas o reveladas. Y todo es conforme al propósito. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Cuándo Dios preparó las buenas obras para nosotros? Las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos del entendimiento de propósito, la clave va a estar en que usted y yo podamos reconocer ¿qué es entender el propósito de Dios para mi vida? Es poder reconocer todas aquellas obras que Dios preparó antes de ser formado para que cada uno de nosotros andemos en ellas. La habilidad de poder vivir una vida en el propósito de Dios es entender de que no somos ningún experimento. Es entender que no podemos ignorar que nuestra vida no vino de la casualidad, no vino de la unión de nuestros padres. Nuestra vida nació en el corazón de Dios. Es poder entender que el propósito de Dios está vinculado a todo un diseño. Lo que Efesios 2:10 está diciendo es esto. Hay todo un diseño, hay una serie de obras que Dios preparó de antemano. Se convierte en un sistema de seguridad, de protección, de provisión. Porque si alguien dijera hoy, pastor, yo necesito la provisión, ¿sabe qué activa la provisión de Dios? Vivir en el propósito de Él. Por eso, si hay algo que se vuelve importante y trascendental, es poder reconocer, pero sobre todas las cosas, es poder preservar. Porque así como Dios levantó un diseño para nuestra vida, así como Dios nos creó con un propósito, también el enemigo va a tratar de romper, de robarnos eso que Dios preparó para tu vida. Necesitamos aprender a preservar y prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. David declaraba: el Señor cumplirá
en el Salmo 138, verso 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y un texto más, Isaías 55, verso 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. El propósito de Dios es el que se va a cumplir. Su propósito es eterno, como bien compartían los pastores del texto de Efesios. Es inmutable. ¿Sabe que decía el pastor Rubén? Las circunstancias no van a determinar el cumplimiento del propósito de Dios. Toda circunstancia, toda adversidad se debe de sujetar al propósito de Dios. De que se va a cumplir, se va a cumplir. Y yo sentía decirte esto: si ha entrado desánimo a tu corazón, si de repente has dudado o de repente has sido indiferente al propósito de Dios, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado que hoy estás creyendo menos en ese propósito, en lo significativo que es tu vida dentro del propósito de Dios? ¿Qué ha cambiado? Dios sigue siendo Dios. Su palabra lo confirma hoy nuevamente a su iglesia. Y su propósito no varía, no cambia, sino que permanece para siempre. Y si las circunstancias adversas se sujetan al propósito de Dios, ¿cuánto más nuestras vidas se deben de sujetar en su propósito y no dejar de creer? Yo creo que es un tiempo en que la iglesia va a ser renovado nuevamente, como te lo expresaba al inicio, que es nuestro deseo que te encuentres nuevamente dentro de sus planes y dentro de sus propósitos. Y si necesitas ser renovado, entra en ese tiempo en que seas renovado dentro de sus propósitos. Muchas familias están siendo nuevamente llamadas por el Espíritu a ser identificadas, a que se vean nuevamente dentro de ese propósito eterno de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo Dios. Que Dios nos ayude a resolver lo que tenemos que resolver en nuestro corazón, a sanar lo que tenemos que sanar en nuestro corazón y nos encaminemos nuevamente en su propósito, el cual Él está determinado a cumplir para toda la humanidad, para todo lo creado, pero también para tu familia, también para la iglesia, también para ti como individuo. Dios dice su palabra que no volverá vacía sin haber hecho aquello para lo cual la ha enviado. La parte final de Romanos 8:28, quiero referirme a un contexto acá. Dice, a los que conforme a su propósito. Primero, lo que bien hemos dicho, no es el propósito de nosotros. Y acá muchas de nuestras oraciones entonces tendrían que cambiar, porque la mayoría de veces decimos, Señor, yo quiero para mi vida. Cuando entiendo propósito, mi oración y mi vida debe alinearse y preguntarle siempre, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Cuál es el propósito que tienes designado? Y en el original, cuando uno estudia esta palabra propósito, es deseo o designio. Y cuando uno entiende y uno puede leer entonces, conforme a los designios son llamados, está diciendo conforme a la intención, a partir de la voluntad de Dios. Él está haciendo una invitación. Lo primero es, Él tiene un designio, un mandato. Él tiene una orden, un diseño. Lo segundo es, hay una invitación.
Y quiero leerte Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. O sea, muchas ideas, muchas cosas que queremos. Mas el consejo de Jehová permanecerá. La versión NBI lo dice así: el corazón humano genera muchos proyectos. Entiéndase, entonces quiere infinidad de propósitos. Pero dice, pero al final prevalecen los designios del Señor. Está diciendo la voluntad del Señor. Entonces el ejercicio de nosotros, del ser humano, debe ser hoy buscar, anhelar y cada vez entender en lo que estamos viviendo, que es el contexto de Romanos 8:28. Que los que están conectados con Dios, lejos de Dios, no hay propósito. En Dios ahora conocemos su propósito para nuestra vida. Ahora, la invitación está hecha por cuanto hay un planteamiento, una estrategia del Creador. Pero dice, al final va a prevalecer aquello que Dios ha dicho, porque ha sido algo ya que fue declarado como un mandato para nuestra vida. Quiero tratar de plantear la importancia de que nosotros tengamos claro el propósito de Dios en nuestra vida. Y un tiempo atrás estuvimos compartiendo un poco sobre la pirámide de Maslow, que es una teoría psicológica que básicamente lo que trata es de darle una jerarquía a las necesidades de los seres humanos. De cierta manera es un análisis natural de cómo nos comportamos nosotros, cómo funcionamos, desde lo natural. Y empezamos a ver cómo plantea en el primer eslabón, voy a decir, las partes fisiológicas, las necesidades básicas, pero después va la seguridad, afiliación, el reconocimiento y finalmente en la parte de arriba habla de una autorrealización. Y quiero decirles que cuando nosotros estamos fuera del Señor y vemos esta pirámide, lo que vamos a encontrar es un ciclo continuo que nunca se suple. Porque cuando definimos autorrealización, dice que es la satisfacción de haber alcanzado y cumplido una o más metas personales que forman parte del desarrollo y del potencial humano. La pregunta para nosotros es, ¿quién define esto? ¿Quién define nuestro potencial? Y por eso me gusta el verso de Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, y el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Aquí lo que nos está diciendo es, Dios es nuestro creador. Él es quien define nuestro potencial. Y lo interesante también es que la autorrealización se complementa primeramente de que el ser humano se sienta pleno. Y hoy nosotros, a través de las Escrituras, sabemos que la plenitud solamente la podemos encontrar en Cristo. Si no basta solamente con recordar nuestra vieja pasada manera de vivir, en cuántas ocasiones tratamos de ser plenos, quisimos alcanzar un título, quisimos alcanzar una posición laboral, quisimos alcanzar una posición dentro de la sociedad, lo logramos, pero no nos sentíamos plenos, porque no es eso lo que trae una plenitud. Solamente Dios nos puede dar esa plenitud. Amén. Pero lo otro que lo complementa es que nosotros tengamos una razón de ser. Que cada día los pasos que estamos dando cumplen con un plan, con un objetivo, con un alcance. Y eso es el propósito en nosotros. Por eso muchas personas tal vez puedan estar en el Señor, pero no tienen claridad del propósito. Entonces tal vez están ubicados en algunos lugares o están haciendo algunas cosas que no fue aquello para lo que el Señor los envió a esta tierra. Y hoy nosotros necesitamos tener claridad de eso. Tal vez hoy usted está escuchando esto y dice, bueno, pastor, ya hemos escuchado en ocasiones anteriores sobre propósito. Y tal vez usted tuvo una dirección y hoy está caminando sobre eso. Pero tal vez hoy está aquí y usted dice, bueno, he escuchado sobre propósito, pero realmente no tengo claridad
del propósito específico de Dios para mi vida. Al inicio decíamos, en esta temporada que estamos hablando de posicionarnos en Cristo, la parte del propósito va a ser clave poderla traer, y que nuestra oración sea: Señor, sabemos que tú quieres hacer algo, sabemos que tú nos enviaste a esta tierra con un propósito, no somos un accidente, no somos casualidad, hay algo que tú quieres hacer y nosotros queremos caminar en esa dirección. Y quiero decirles que lo que nosotros hemos estado sintiendo es que el Señor nos va a mostrar como nunca. Tal vez por años usted ha escuchado sobre propósito, pero lo que creemos es que en esta temporada va a haber una claridad, una revelación como nunca de Dios para usted, pero también para su casa, que lo va a ver, va a activar eso que ya está en usted de la plenitud en el Señor, pero también se va a complementar, porque usted cada paso que dé va a estar alineado a aquello que el Señor le mostró. Y finalmente, cuando veamos todo eso y traemos Romanos 8:28, ya lo decía el pastor Armando, esa última parte que es de acuerdo al propósito, y comencemos a ver todas las cosas buenas y aquellas complejas, vamos a decir: hoy todo tiene sentido. Y solo quiero cerrar con esto. Conocemos la historia de José, soñador, vendido por sus hermanos, esclavo, después lo acusaron injustamente, otra vez va a la cárcel, finalmente está delante del faraón, lo ponen a cargo, pasan los 7 años, 2 de escasez, llegan sus hermanos, están delante de él, y ¿qué dice? Tranquilos, porque para preservación de vida es que aconteció todo esto. Ahí le fue revelado todo lo que él vivió. Tuvo una claridad de cuál era el propósito que Dios tenía para él. Así quiero decirle que como hijos de Dios estamos en esta temporada donde va a haber mucha claridad de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy. Ahora, ¿por qué, pastor? Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra. Fue preservado el propósito y toda la vida de José porque habían obras que realizar, que Dios había preparado desde antemano. Somos hechos por Dios y Dios hace las cosas con propósito. Cada uno de nosotros en sí mismo yace nuestra importancia en que somos hechos para el propósito de Dios, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne era llamado incircuncisión. Cuando yo me veo aquí, me acuerdo de ese otro tiempo. Y muchas veces nosotros no dimensionamos la obra del Señor en nosotros mismos y no nos damos cuenta de cuánto el Señor ha trabajado en nosotros. Pero yo jamás imaginé ser un pastor. Nunca me imaginé predicar. Tampoco me llamaba la atención. Me llamaban la atención otras cosas cuando yo era un gentil. ¿Ok? Y nunca ahí yo podía comprender propósito. El hecho de estar aquí y ya conocer a Cristo y ser salvo por su gracia ya no evidencia un propósito. Que yo no había nacido para ser alguien que anduviera en alcohol. No había nacido para ser un gerente de una empresa. Que parte de mi vida fue esa, pero no era mi propósito. Pero poco a poco se vino revelando. Hay cosas que nosotros no vamos a entender hoy, pero aún las cosas difíciles nos van a ayudar a bien por el propósito. Así que en esta temporada es bueno tener los oídos bien abiertos y los ojos bien abiertos, porque Dios tiene buena obra para que nosotros andemos en ella. Y las preparó hace mucho tiempo. Usted y yo somos hechura de Dios. Diga conmigo, soy hechura de Dios. Y nada ni nadie puede cambiar eso. Dios te hizo y tiene propósito para tu vida.